están? Yo soy Edja Ramos trayéndoles otro episodio de Cartas a Edja. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas o sus cartas a cartasaedja@gmail.com y que traemos episodios nuevos todos los miércoles por YouTube y por Spotify. Pero la carta del día de hoy dice lo siguiente. Hola Edja, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Mi nombre es Anónimo, tengo 29 años y quiero contarte que a lo largo de mi vida he estado en los caminos de Dios, pero también me he apartado muchas veces. A lo largo de todos estos años he cometido muchos errores e incluso infinidad de pecados. Quisiera una vez más buscar de los caminos de Dios, pero no quisiera dar un paso atrás. Para serte sincera, siento que ya he jugado mucho con su misericordia, pero sinceramente no sé cómo empezar de nuevo a buscar su presencia para no apartarme porque no quiero hacerlo más. Me siento frustrada porque siento que no he logrado nada, ni siquiera estoy casada y realmente deseo que el día que eso suceda hacerlo con un hombre temeroso de Dios. Quisiera que por favor me dieras un consejo, espero que puedas leer mi carta, ya que me imagino que son infinidades las que te llegan a diario. Bendiciones. La verdad es que sí llegan bastantes cartas, pero aquí vamos, una carta a la vez. Bueno, esta carta se me hace muy interesante porque toca ciertos puntos o conceptos que creo que nos pueden ayudar a entender o aprender más bien un poco más de Dios, un poco más sobre el Evangelio y un poco más sobre la vida como creyentes. Voy a ir en el orden como me fuiste contando un poquito las cosas. Dices que a lo largo de tu vida has estado en los caminos de Dios, pero que también te has apartado muchas veces. Y en ese apartarte de Dios, dices que has cometido muchos errores, infinidad de pecados y quieres regresar, pero te da miedo porque sientes que has jugado con la misericordia de Dios. Vamos a pausar ahí. Hay veces, y no sé cuál es tu historia, pero hay veces que pensamos que estamos en los caminos de Dios porque estamos haciendo cosas cristianas, pero no necesariamente somos personas cristianas y nos terminamos apartando y viviendo una vida que es lejos de los caminos de Dios. Por ejemplo, en mi propia vida, mis papás se hicieron cristianos cuando yo tenía como 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, y a la iglesia a la que nosotros asistíamos también tenían una escuela, de esa escuela cristiana, y yo crecí en esa iglesia cristiana, iba a la iglesia todos los viernes y todos los domingos, era parte del grupo de la danza de los domingos, mis amistades pues eran cristianas de la iglesia y de la escuela y había mucho que yo no hacía porque era cristiana. Yo no veía ciertas caricaturas, no escuchaba cierta música, no podía ver ciertas películas porque era cristiana y siempre yo crecí con esta etiqueta de soy cristiana porque esta es la vida que yo vivo. Sin embargo, realmente no fue hasta mis 20 años que yo me considero que fui cristiana. Viví una vida donde sí, tal vez si alguien me veía, decían, hay algo diferente en ti porque no hablaba con malas palabras, no vivía como otras personas vivían, pero también yo sé que hoy en día ella voltea a ver a ella adolescente y dice, definitivamente no teníamos el temor de Cristo y estábamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo y que el día de hoy pues no las haría. Pero yo en ese momento pensaba que era cristiana porque pues mis papás eran cristianos y creía en Dios y me gustaba ir a la iglesia y oraba de vez en cuando, pero realmente no estaba viviendo para Dios. Y eso fue el confrontamiento que tuve a mis 20 años, de darme cuenta que por muchos años yo decía seguir a Cristo, pero realmente yo no seguía a Cristo. Y te cuento esto porque a veces uno puede pensar, ¿será que estoy jugando con la misericordia de Dios? ¿Cómo es posible? No, se estoy yendo y viniendo, o sea, ¿cómo voy a mantener? Pero creo que vale mucho la pena analizar y decir, ¿realmente era una persona salva o decía ser cristiana? Porque son dos cosas muy diferentes. Yo creo, con una convicción genuina, que hay personas que están en la iglesia el día de hoy que no son salvas, que están ahí porque les es cómodo, porque les es natural, porque están acostumbrados, más no porque realmente haya esta convicción de Cristo. Entonces es muy diferente decir ser cristiano a ser realmente un cristiano. Lo que nos hace verdaderamente cristianos, y esto tenemos que poner atención porque tú dices, he cometido muchos errores, he cometido muchos pecados y quiero buscar a Dios, pero es como que he hecho tanto mal
¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo sé que no estoy jugando con su misericordia? ¿Cómo sé que no estoy jugando con su gracia si estoy como que yendo y viniendo en todo esto? Mira, todos, y la Biblia lo dice, que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta verdad no nos debe de llevar a decir, voy a seguir pecando porque al cabo todos pecan, todos son pecadores. No, pero sí nos debe traer este descanso de darnos cuenta que el requisito para la salvación no es la perfección. No se trata de qué tan bien te has portado, que cuántas cosas buenas has hecho. Si se tratara de nuestras obras, Jesús no hubiera tenido que venir a esta tierra. Jesús vino a esta tierra a vivir la vida que para ti y para mí era imposible. Una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida donde pasó por tentaciones pero nunca pecó. La vida ideal que una persona santa debería vivir, pero que somos incapaces de vivir. Y en esa perfección y en esa santidad se vuelve el sacrificio perfecto para morir, para tomar nuestro lugar en aquella cruz, cargar con nuestro pecado, cargar con nuestro castigo, cargar con nuestras consecuencias y así otorgarnos una vida nueva al creer en su sacrificio. Y nuevamente, regresándote a mi historia, yo estaba como tú, unos días estaba bien, una temporada estaba bien y después totalmente opuesta. Y luego regresaba y luego otra vez. Y era como constantemente estar yendo y viniendo de alguna manera. Y fue un momento que yo estaba viendo la película de Dios no está muerto. Que si no la has visto, véanla, creo que está buena. Y está este chico que él estaba dispuesto a perder todo con tal de no negar a Jesús. Y yo recuerdo que al acabar esta película, estaba en mi cuarto, me puse de rodillas, estaba llorando y le dije, Dios, perdóname porque por toda mi vida he dicho que vivo para ti, que creo en ti, pero realmente no lo vivo. Porque me importaba más la opinión de las personas, mi comodidad, mis anhelos, mis sueños, más que realmente servir y seguir a Jesús. Y en ese momento lo confesé como mi Señor y como mi Salvador. Creí en el sacrificio que Él había hecho por mí, en que había muerto por mis pecados. Y a partir de ese momento mi vida jamás volvió a ser igual. Jamás volvió a ser igual. No significa que ya no hubo tentaciones. No significa que ya no había pecado con el cual lidiar. Significa que ahora mi paz se encontraba en Cristo. Que mi seguridad se encontraba en Cristo. Que era Él el que me ayudaba y me capacitaba en mi debilidad. Porque sí, definitivamente Edja hoy de casi 29 años. Bueno, de hecho cuando ustedes estén viendo esto ya voy a tener 29 años. No es la misma que Edja a sus 20. Mis luchas no son las mismas, pero sigue habiendo luchas. Sigue habiendo momentos que yo digo, Edja, ese orgullo en el corazón no está bueno. Edja, esa actitud no está buena. Edja, esa falta de servicio no le agrada a Dios. Sigue habiendo una lucha con el pecado, diferente a lo que estaba antes. Entonces, no te enfoques tanto en qué tanto he pecado, qué tan imperfecta soy, porque créeme que por nuestras fuerzas jamás podremos ser lo suficientemente buenos, porque por eso necesitamos a nuestro Salvador, que Él pudiera hacer eso que nosotros éramos incapaces de ser y de hacer. Ahora, dices que no sabes cómo empezar de nuevo a buscar de su presencia y no apartarte. Esto es sencillo y complicado. Sencillo y complicado por lo siguiente. Lo que nos pide Dios es creer en Él, creer en su sacrificio. Es eso. No que tengas todo resuelto, no que ya no tengas luchas en ti. Te dice, cree en mí, confiesa con tu boca que yo soy el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó al tercer día. O sea, cree y confiesa. Eso es lo único que nos está pidiendo Dios que hagamos. Una vez que tú haces eso, entonces empezamos con los otros pasos, ¿ok? ¿Qué viene después de esto? Al entender el sacrificio de Jesús, al entender lo que Él hizo por mí, ¿qué sigue? Número 1, es importante ir a una iglesia. No es que la iglesia te haga salvo, no es que la iglesia te haga cristiano, pero la iglesia, número 1, es obediencia a Dios, porque nos dice en su palabra que no nos dejemos de congregar como algunos tienen de costumbre. Y 2, cuando estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, encontramos una comunidad de personas que están orando por nosotros, que nos reunimos para leer la palabra de Dios, tenemos amistades, empezamos a crear una vida con gente que está buscando lo mismo que nosotros estamos buscando. Entonces, encontrar una iglesia de sana doctrina es súper importante.
Dices que vives en... Ah, no, Argentina era la carta pasada. No sé en dónde vives, pero puedes buscar en Coalición por el Evangelio. Tiene ahí una sección y puedes buscar una iglesia que las que recomiendan, todas son buenas. Y puedes encontrar una iglesia que sea de sana doctrina. Si de casualidad vives por acá, por Estados Unidos o en otras partes, también está la página de Hechos 29, en inglés Acts 29, A-C-T-S 29. También ahí puedes encontrar una iglesia, y encontramos mi esposo y yo en esta iglesia. Encontrar una iglesia es súper importante. Lo siguiente que te quiero recomendar es empezar a leer la Biblia, empezar a conocer lo que es la palabra de Dios y tener tiempos de oración. Aquí en el canal yo tengo varios videos contándoles sobre mi tiempo con Dios, contándoles cómo es tener un tiempo con Dios, recomendando Biblias. Tengo varios recursos que te pueden ayudar con eso. Tengo un devocional que se llama En esto pensad, que es una guía para todo un año para estar leyendo la palabra de Dios, porque realmente es importante que conozcas quién es Dios, qué dice su palabra y qué es lo que espera de ti. Vivir en la palabra de Dios es lo que nos equipa, lo que nos capacita para poder permanecer en los caminos de Dios. Porque tentaciones va a haber, dudas va a haber, circunstancias en esta vida va a haber, dificultades va a haber. Pero ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo las lidiamos? ¿Cómo peleamos con los pensamientos de es que siento que ya Dios no me va a amar porque hice esto o lo otro? Es que siento que Dios no está presente porque me están pasando cosas difíciles. Es que siento que Dios no me está escuchando porque no siento nada cuando oro. Todo eso es peleado cuando conocemos y decimos, tengo fe y confianza en Dios por lo que dice en su palabra. Porque Él ha dicho esto, sin importar mis emociones, creo lo que Dios ha hablado en su palabra. Entonces es importantísimo conocer y vivir en las escrituras día a día. Y también por eso se complementa con ir a la iglesia, porque de repente uno dice, bueno, ¿y cómo sé que estoy interpretando bien la Biblia? ¿Cómo sé que lo que estoy leyendo es lo que estoy pensando? ¿O cómo evitamos caer en creencias que tal vez no son correctas? Estar en una iglesia de sana doctrina que enseña la palabra de Dios, que te rodeas de personas que hablan la verdad de Dios, te va a ayudar a no caer, ¿no? Como que en estas herejías o pensamientos o creencias que tal vez no se alinean tanto a lo que dice la palabra de Dios. Y por último, dices, y esto es importante, no solamente para ti, sino para todas las personas que se puedan sentir como tú, dices, me siento frustrada porque no he logrado nada con mi vida, ni siquiera me he casado y deseo que el día que eso suceda sea con un hombre temeroso de Dios. Déjame decirte una cosa, lograr algo con tu vida no significa estar casado o no estar casada. Lograr algo con tu vida no significa tener hijos o no tener hijos. A veces ponemos mucho de nuestro peso, de nuestra identidad y de nuestro valor en lo que pensamos que debería ser nuestra vida. No decir, tengo 29 años y no me he casado, no he hecho nada con mi vida. Y por eso es la belleza y la importancia de conocer la palabra de Dios, porque el propósito que Dios tiene para sus hijos no tiene nada que ver si estás casado o no. De hecho, por eso Pablo dice, yo les recomiendo, mi consejo, mi anhelo es que ustedes se queden solteros, porque los solteros se pueden enfocar en las cosas de Dios y los casados se tienen que ocupar de las cosas de los casados. Ella, su prioridad ya no es andar viajando, ¿qué voy a andar haciendo? Es atender a mi esposo, atender a mi hijo, atender a mi hogar, porque ahora mis preocupaciones están en otras cosas que no puedo dedicar al full a otras cosas, porque mi primer ministerio, lo primero es mi hogar, es mi casa. Entonces esto del propósito, esto de hacer algo con nuestras vidas es independiente de nuestro estado marital. Creo que así se dice, si no me equivoco. Quiero animarte a que puedas encontrar tu identidad y tu propósito en Cristo, que va más allá de lo que piensas que debería ser tu vida o el cómo se debería ver tu vida en esta temporada, porque también es lo que pasa en algunas ocasiones cuando empezamos a decir, es que voy con Dios, pero después nuestro corazón empieza a ser tentado por algo más. Hablo mucho de esto en mi libro Nuestro Edén, porque yo misma lo he vivido, ¿verdad? Donde a veces decimos, sí, Dios, tú eres lo que más anhelo, tú eres lo que más necesito, yo te quiero a ti, pero queremos más un esposo, queremos más una economía bendecida, queremos más tener hijos, queremos más vernos de cierta manera físicamente, queremos más ser reconocidos que lo que queremos a Dios.
Y por eso a mí me entristece mi corazón escuchar esto, que dices que estás en frustración por sentir que no has logrado nada con tu vida y eso lo estás atando directamente a lo que es el matrimonio. Y otros 2 libros que te quiero recomendar. Es que miren, los libros son importantes. Hay muchos temas que yo he logrado aprender, entender y procesar porque Dios le ha dado sabiduría a ciertas personas y te ayudan a crecer. El primero es el de Jamás, es que se dice Jamás Solos o Jamás Solo, pero es de Clara Bastidas y ese libro estoy segura que te va a ayudar y bendecir muchísimo. Y el siguiente libro es el de Pacto Matrimonial de John Piper, ese lo recomiendo a solteros, casados, divorciados, viudos. O sea, es un libro buenísimo porque nos ayuda a entender lo que es el matrimonio. Porque ese es uno de los problemas de repente, que entramos al matrimonio pensando que simplemente es, la meta, he llegado. Y luego entra la gente y dicen, me quiero divorciar. No, como que dicen, ¿qué está pasando aquí? Porque no entendían el punto del matrimonio. El punto del matrimonio es reflejar a Cristo, reflejar el Evangelio. Y eso es vivir una vida sacrificial, una vida donde muere el yo. No una vida donde se trata de mí, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. Es cómo reflejo a Cristo en mi matrimonio. Y es algo hermosísimo, pero tenemos que estar conscientes de eso. Si no, nos frustramos porque estamos tratando de ir al lado contrario y decimos, ¿por qué no están saliendo las cosas como yo quisiera? ¿Por qué las cosas están saliendo diferentes? Yo no pensaba que iba a ser así y hay muchas luchas en nuestra carne porque nuestro enfoque no está en el lugar correcto. Pero ¿cómo tenemos el enfoque en el lugar correcto? Conociendo lo que es la palabra de Dios. Y mira, no te estoy diciendo que no pienses en el matrimonio porque estás diciendo que deseas que el día que eso suceda, que pueda ser con un hombre temeroso de Dios. Yo no te estoy diciendo que descartes la idea del matrimonio. Lo que te estoy diciendo es que no priorices la idea del matrimonio, que ese no se vuelva un ídolo en tu corazón ni una motivación en tu corazón. Porque hay veces que hay personas que piensan, es que cuando me enamore más de Dios y haga las cosas bien, entonces va a llegar el hombre para mí. ¿Y qué tal si no llega ese hombre? ¿Qué tal? Nuevamente, no te estoy diciendo que así va a ser, pero creo que es importante considerarlo porque es una que examina nuestro corazón. ¿Qué pasa si ese hombre nunca llega? ¿Qué pasa? ¿Vas a vivir en frustración? ¿Vas a vivir sintiendo que tu vida es desperdiciada? ¿Vas a vivir sintiendo que no has logrado nada? ¿O vas a poder decir, Cristo es más que suficiente? No como yo quisiera que pasaran las cosas, pero la voluntad de Dios establecida. Que en donde estoy hay propósito y hay de todo lo que necesito en Cristo y por Cristo. Pero todo esto fluye de conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mediante su palabra. ¿Y cómo nos ayuda para mantenernos, no solamente aprender más la palabra, sino mantenernos firmes y vivir esta vida en Cristo en comunidad? Por eso yo te quiero animar de verdad que en este proceso en el cual tú te sientes, estas preguntas que tienes, el estar en comunidad y el estar en las escrituras es lo que te va a ayudar a resolver estas preguntas, a poderte mantener firme y a poder resistir el día malo, como nos dice en Efesios, que para eso está la armadura espiritual, para podernos mantener firmes en el día malo. Porque cuando vengan las dudas, cuando venga la tentación, cuando vengan los anhelos que nos hacen sentir en frustración y que no hemos logrado nada y me siento triste y me siento decepcionada, podamos pelear todo eso con la verdad de Dios. Hasta aquí la carta. La verdad me estoy sintiendo un poquito mal. Creo que tengo que ir a acostar o algo. Es que ya me dijo la doctora que el bebé de repente se voltea en un nervio que tengo aquí en la panza y me empiezo a hormiguear todo. Entonces necesito acostarme de lado para que fluya la sangre en mi cuerpo. Entonces tengo que concluir con la carta en este momento, pero espero que te haya sido de bendición esto. Igual quiero leerlos en los comentarios qué consejos le pueden dar a esta chica y sin más nos vemos por acá en el siguiente episodio.